todas y todos los invitados que hoy nos acompañan, incluido la delegación popular y cultural del municipio de La Peña y de la provincia de Gualibá y Río Negro, que yo conozco cuando era joven, porque abajo en la sabana de Bogotá la provincia comienza después de que termina Zipaquirá, donde yo estudié. Una provincia, sirve de ejemplo, que ha sido atacada desde hace décadas por la violencia. La primera, la que recuerdo, mis imágenes de cuando pasaba por allí, en los buses que iban a Yacopí y después a Villeta, era por qué los pueblos tenían puerta roja solamente o puerta azul solamente. Eso no era solamente allí, era en muchas partes del país. Años que nos trae a cuento una de las tantas violencias de Colombia. Quienes han leído 100 años de soledad o visto en Netflix, me ha gustado mucho la serie, refleja bastante el alma de García Márquez y el alma popular del Caribe colombiano, que es muy especial dentro del Caribe en general. Lo he dicho aquí, porque el Caribe colombiano, al ser casi el primer lugar que tocaron para asentarse los conquistadores, sus barcos que traían solo eran mandados por castellanos, pero sus marineros eran árabes. Y hemos olvidado esa raíz tan fundamental para Colombia, porque tenemos varios pilares étnicos que conforman nuestros ancestros. El primero, los indígenas; el segundo, los castellanos, latinos del Mediterráneo; los terceros, los negros traídos a la fuerza y esclavizados en uno de los peores momentos de la humanidad, cuyos hijos nos acompañan esperando una reivindicación histórica. Y los árabes, que también vinieron derrotados. Luego tenemos aquí, fuera de los castellanos, unas raíces étnicas que se llaman y tienen en común la resistencia, resistir, dominaciones, esclavismos, subordinaciones atroces. Así se ha forjado Colombia. En el Gualibá y en el Río Negro resistieron la violencia liberal conservadora. Allá están las tumbas que quedaron. Pero después vino otra violencia. Apenas se acabó aquella, que comenzó a terminar un general de la República de Colombia, general y comandante en jefe del Ejército Nacional, el general Gustavo Rojas Pinilla. La historia no hay que olvidarla nunca. En un momento en donde nos matábamos entre sí, los que en aquel entonces vivían por banderas políticas, sectarias, de un sectarismo extremo, tuvo que ser un general del ejército el que empezó, no lo terminó, a frenar esa violencia, hasta que al fin un acuerdo de paz entre los jefes liberales y conservadores determinó el fin de un genocidio por el cual no se juzgó a nadie. El genocidio del pueblo colombiano a mediados del siglo XX y el comienzo entonces de otra violencia que ha dejado casi igual número de muertos, jóvenes la mayoría. La violencia ideológica, la propia de la Guerra Fría, que surgió a principios de los 60 y que terminó en 1996, en el 2016 podríamos decir.
También la región del Río Negro la sufrió. También quedaron allí las tumbas a lo largo de la carretera, a lo largo de las trochas de los campos. Veredas enteras fueron quemadas. Yo vi una quemándose en Jacopí. Y no se me olvida, tenía apenas 21 años. Y siguió una muerte que uno hubiera considerado eterna, producida por las mafias, en que se transformó esa violencia. Pero ahora hay más paz. No ha retornado allí, eso es lo que quisiera resaltar, general Triana. No, completamente, siempre hay problemas. Pero indudablemente comparado con este pasado, la región de Río Negro y Gualibá, Cundinamarca, tiene un florecer. Y yo le pondría un tema económico como explicación. No solamente el cansancio de los pueblos de la guerra y de la violencia y de la muerte, cansancio de los pueblos que nos tiene que llevar a la paz, sino que es que allí en los campos vuelve a crecer la caña de azúcar o la caña panelera, que es quizás después del café el principal renglón de producción campesina. No es de ricos, es de campesinos, de empresarios medianos. Muchos poderosos han querido acabar esa línea de producción campesina, importando azúcar, derritiendo azúcar, para que ya la gente no compre panela. Y la panela es mejor que el azúcar y debe exportarse. Y la producen manos artesanales y manos campesinas. Y las regiones paneleras de Cundinamarca, de Santander, de Boyacá y de otros lugares, pues empiezan a florecer en la paz. Si el campesinado progresa y ha dado un salto en este gobierno, la panela campesina protegida por el gobierno, que hay que protegerla más, pues el resultado ha sido que en esas regiones olorosas, a guayaba, como decía Gabriel García Márquez, y a panela, hay más paz. Y eso nos trae una enseñanza. La seguridad no se consigue a punta de muertos, sino a punta de progreso. Y transformar un territorio de violento en pacífico, que es nuestro gran desafío, Colombia no lo ha podido lograr en 200 años. Significa ni más ni menos que ese territorio olvidado, excluido por razones políticas, por razones raciales, porque los gobiernos de Colombia han sido racistas, por razones ideológicas incluso, por razones de ser herederos de los esclavistas y no de los esclavos, en donde habitan negros y negras, por ejemplo, donde habitan indígenas, que condenan por ese hecho a la miseria, a la pobreza, a la exclusión. Es transformando el territorio en forma de un progreso que dignifique la vida humana de quienes allí viven y que puedan lograr mejores, buenos vivires para la juventud, para que no enarbole de nuevo un arma y mate a su vecino. Es el progreso, por tanto, transformar esos territorios en territorios de mayor felicidad y de mayor buen vivir es el eje fundamental de la paz. Algo hemos hecho, pero no suficiente. Las estadísticas de homicidio, que son las que primero leo, está primero la vida humana que las cosas. A veces cuidamos más las cosas que la vida humana, en una especie de fetichismo muy propio del capitalismo mundial. Les interesa, lo acabamos de ver con los migrantes que traen a la fuerza, devueltos y encadenados. Les interesa más que las mercancías fluyan sin impuestos a que las personas pudieran fluir libremente
sin cárceles y sin cepos. Y nosotros somos seres humanos más importantes que las cosas. El día en que el mundo valore más la vida humana y valore menos las cosas, seremos más felices y más pacíficos. Y esa es quizás una de las luchas que hay que librar también al interior de nuestro propio país. Hice devolver 2 aviones gringos, no sé si los diplomáticos de los Estados Unidos aquí. No por ningún odio a los Estados Unidos, pero es que nuestra bandera es la colombiana. Y eso cada hombre o mujer armado de la policía, del ejército, de la armada o de la fuerza aeroespacial debe entenderlo. Lo que se lleva en el corazón es la bandera de Colombia. Nos podemos ayudar, sí, claro. En la lucha contra el narcotráfico, de la cual durante 50 años creo que se han cometido muchos errores, más de allá que de acá. No hay sino, según las cuentas de la Comisión de la Verdad, cerca de 300.000 colombianos asesinados entre colombianos en una lucha contra las drogas que en lugar de triunfar fracasa cada vez más a escala mundial, solo por no entender otros mecanismos quizás más eficaces como educar a los niños y a las niñas y prevenir, otra vez la palabra prevenir la enfermedad. Porque el drogadicto es un enfermo, no un criminal. Y en esa medida, con los Estados Unidos estamos prestos a ayudarlos. No es tanto la ayuda la que viene hacia acá, es más la ayuda la que llevamos hacia allá. Porque de alguna manera u otra luchamos por rescatar su propia sociedad, su propia juventud, que ahora está peor que antes, porque los nuevos químicos que introdujo la misma industria farmacéutica legal en los Estados Unidos para hacer business, como el fentanilo, y que ahora acusan a mexicanos y otros pueblos del sur de su propio problema, pues está matando muchísima más gente que las sustancias que se producen en el sur. Lo voy a decir con toda claridad para que la prensa investigue. Mata más el whisky que la cocaína. Y sé cuánto fake news hacen con todas mis palabras. Pero a punta de la verdad es que tenemos que descubrir nuestros caminos para la paz. La ciencia lo ha demostrado completamente. Lo que más mata en el mundo a partir de sustancias peligrosas es el alcohol y la nicotina. Y todo es legal porque todo se hace en el norte. Lo que hacen en el sur sí es ilegal. Y entonces eso hay que discutirlo. Porque no puede ser que entonces los colombianos nos quedemos con los muertos, y ahora los mexicanos, y ahora los centroamericanos, y ahora los ecuatorianos que eran tan pacíficos, y se están matando más entre ellos que nosotros, entre nosotros. Y los brasileros y los uruguayos, donde esto era prácticamente palabras no conocidas. Uno de los principales narcotraficantes que mató a un fiscal paraguayo en Colombia, con impunidad de la fiscalía, es un uruguayo, el narcotraficante Marcet, que extrañamente su nombre desapareció del proceso de investigación del asesinado fiscal Pecci del Paraguay, asesinado salvajemente frente a su mujer cuando estaban en luna de miel, tratando de disfrutar y de construir una vida en pareja, fruto del amor. Lo mataron enamorado.
y en medio del amor, brutalmente, por codicia, porque el fiscal Pesci estaba investigando al narcotraficante Marcet, socio de los más poderosos narcotraficantes de Colombia. Muerte, muerte y muerte. Ese camino tiene que ser discutido. La guerra contra las drogas no puede pasar por más muerte en el mundo, puede pasar por otros caminos más pacíficos y más eficaces para que la sociedad no busque su propia muerte a través de sustancias, como está sucediendo en Norteamérica y el fentanilo. Lo que nosotros proponemos aquí desde Colombia y tratamos, a veces sin éxito, a veces con éxito, de colocar como un principio es que si los pueblos pobres del sur, incluido Colombia, pueden vivir mejor, progresar mejor, grandes problemas de la humanidad pueden resolverse más eficazmente. No es a partir de muertos que se crea la seguridad, es a partir de felicidad humana como se crea la seguridad. Y el Gualibá y el Río Negro nos traen esa lección. Ojalá se mantenga y se profundice. General Triana, le va a tocar también ahora ser responsable de que eso suceda. No solamente en Río Negro y Gualibá, sino en todo el país. Y esto me lleva a un tema. Ayer tuvimos una reunión difícil y algo fuerte, que nos viene trayendo con la intención un poco de atacarme, pero por eso lo hice, para que se desatara realmente una discusión nacional y se profundizara una investigación que está a punto de quedar también en la impunidad. Y la fiscal general debe reaccionar ante estos hechos. El pitufo. El pitufo es un traqueto más, poderoso sí, pero que ha gozado, a diferencia de los otros traquetos que mueren o que son extraditados o que los matan sus propios segundones, de total impunidad en Colombia. Señor Marín, Diego Marín, ciudadano colombiano de nacimiento y español por adopción. Se hizo ciudadano español para la impunidad. Y por eso me tocó hablar con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien me ayudó para poder lograr el proceso de extradición que aún no logramos. Porque el hombre muy astuto se salió de España y se pasó a Portugal. Y también me ha tocado hablar con el primer ministro anterior, Costa, y el primer ministro actual de Portugal, para ver si logro definitivamente su extradición. Pero ¿qué saco yo con la extradición del pitufo si aquí se le está procesando en una investigación que solo arranca delitos del 2023 para acá? Pues lo van a dejar libre en la fiscalía. Después de 38 años de delinquir y sobornar políticos de alta gama, financiar campañas presidenciales, lograr apoyos de presidentes, sobornar generales, fundamentalmente de los cuerpos que tienen que cuidar que el contrabando no entre a Colombia para destruir las pequeñas fabriquitas y talleres, a veces en los garajes de la casa, de miles y miles de señoras de la zona cafetera, del Valle, del Tolima, de Medellín sobre todo, y de Bogotá y otras regiones, empobrecidas, condenadas al hambre sus familias, quizás sus hijos, ante el hambre, recurriendo ya a otras salidas más violentas. Destruida la economía textilera, que entre estas cosas, gracias a la acción contra el contrabando de este gobierno,
ha reaccionado positivamente la manufactura textil del país. Está reviviendo como la caña panelera. Y la industria textil es de centenares de miles de trabajadores y trabajadoras, sobre todo mujeres. Y si se golpea el contrabando, que no es sino la otra cara del narcotráfico, sale la cocaína por Buenaventura y entran los contenedores de ropa china y coreana que se compraron con los mismos dineros de la cocaína y entran por el puerto de Buenaventura. Y pasan libres por la carretera hasta llegar a Bogotá, Medellín, Ibagué, etc. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Que la corrupción en 38 años penetró a lo máximo. Y no solamente por parte del Pitufo, porque el Pitufo es solamente una banda de contrabandistas. Ahí está el Bendecido, ahí está alias Papaya y otros. Ya los puestos que va dejando, el mecanismo que dejó, y esa palabra es clave, mecanismo corrupto, régimen de corrupción, decía Álvaro Gómez Hurtado, asesinado. El régimen de corrupción no lo hace una persona, que si se captura o se muere o lo que sea, no acaba con el régimen de corrupción. El régimen de corrupción continúa. Sin las personas que estaban antes, otros los reemplazan. Lo hemos visto una y mil veces en este medio siglo con el narcotráfico, y así es con el contrabando, porque el contrabando no es sino la otra cara del narcotráfico. Y entonces, claro que están ocupando otros bandidos contrabandistas los espacios que deja el alicaído Pitufo. Y entonces General Triana y en general a toda la cúpula de la fuerza militar, nuestras estadísticas de homicidio, porque estaba diciendo que lo primero que se cuida es la vida, a mí no me alegra que el homicidio no decaiga y sí decaiga el hurto a celulares, que viene cayendo. Es una buena noticia, pero si no caen los homicidios no estamos salvando la vida humana. Homicidios aislados, homicidios por venganzas, homicidios pasionales, homicidios contra la libertad de la mujer, que llamamos feminicidio. Y contrario al presidente argentino Milei, tengo que decir que en Colombia sí se conserva y no puede quedar nadie sin castigo, hombre que mate a una mujer por ser mujer, porque estamos matando la cuna de la vida, ni más ni menos. Y en esa medida, si no cae el homicidio, nuestro labor no está triunfando, porque es la vida el principal motivo de la lucha de este presidente y de quienes lo acompañan. Y aquí entonces tendríamos que ver cómo se desenvuelven las estadísticas del homicidio. Siempre hay que mirar los datos. Me disculpan aquí los jóvenes y las jóvenes por el sol, que no es culpa mía. Pero si escudriñamos dónde se está bajando el homicidio y dónde está creciendo, análisis periodístico, pero que el presidente debe hacer públicamente, lo que vamos encontrando es que las regiones de la anterior violencia se están pacificando, excepto el Micay y el Catatumbo, porque son zonas de hoja de coca y porque la única manera que tenemos que para pacificar esas zonas no es solo la ofensiva militar, que la hemos hecho en el Micay muy eficazmente, en el Catatumbo falta, porque el ELN sigue por ahí a sus anchas, matando campesinos y excombatientes y sus enemigos en el negocio.
que se están entregando porque quieren la paz. Pero donde está aumentando realmente el homicidio se llaman puertos de Colombia y Bogotá, que es también un puerto. Lo que pasa es que tenemos otra visión de Bogotá, porque en Bogotá salen mercaderías al exterior por el aeropuerto, que son puertos aéreos, aeropuerto. Y entonces son los puertos donde aumenta la violencia y en general los muertos son jóvenes. Y entonces vuelvo al caso de Buenaventura, como uno de los puertos. ¿Por qué muere más gente y sigue subiendo el homicidio en los puertos de Colombia? Porque por allí sale la cocaína, por toneladas. No es la creencia que tenemos de que una lancha cocainera, un submarino de esos que ahora hacen, pues sale por una ensenada clandestina difícil de controlar. Sí pasa eso, pero la mayor parte de la cocaína de Colombia no sale por ahí. Generalmente esas lanchas y esos submarinos son capturados. Y ha aumentado nuestra captura de cocaína, y esta es la fuerza en el mundo que más incauta cocaína en el planeta. Porque esos son éxitos indudables. Ni los gringos, ni en el Caribe, ni los franceses, ni los españoles que lo hacen, alcanzan los niveles de la fuerza pública colombiana. Pero no es suficiente, a pesar del esfuerzo. Por esos puertos salen toneladas de cocaína en los barcos mercantes y entra el contrabando. Y entonces los narcos del cañón del Micay, que se visten de guerrilleros y no son socios del señor Diego Marín, porque sacan la cocaína por Buenaventura y les devuelven en pesos a través del contrabando que entra también por Buenaventura. Y ojo con lo que ha sucedido. El mayor exportador de cocaína a través de los barcos de Buenaventura que salen era el director del CTI de la Fiscalía, el señor Pacho Malo, amigo de la Fiscal General de la Nación anterior, la señora Mancera. Y entonces, ¿ante qué estamos? ¿Cómo se puede lograr la paz así? Si dentro de las mismas fuerzas del Estado se construye la impunidad hacia los criminales, pues seguirán matándose los jovencitos, en este caso negros, entre sí. Y subirá la tasa de homicidios y no podremos controlar el que Colombia pueda salir de su marasmo de violencia, sus 100 años de soledad, matándose entre sí y autodestruyéndose. El caso Buenaventura, que debe tener una investigación a profundidad por la actual Fiscalía, de generales allí, de la Polfa allí, de puertos allí, de la DIAN allí, de las aduanas allí, de los políticos allí, de los traquetos allí de todo tipo, con uniformes diferentes o sin uniformes, nos muestra cuál es el régimen de corrupción, el mecanismo que llaman los brasileros. Nos tiene que llevar a que o se acaba o es Colombia la que se acaba. ¿En dónde está el mayor enemigo de la paz de Colombia? En la alianza entre corruptos del Estado y delincuentes y criminales fuera del Estado. Porque ahí se construye el régimen de corrupción, tiene poder político y ese poder político es para la impunidad y para que crezca el crimen, la riqueza ilícita y se descomponga el pueblo colombiano, porque la violencia viene descomponiendo la sociedad colombiana toda. Y ese es el comienzo del fin de una nación. Si queremos seguir levantando la bandera de Colombia limpia,
Entonces tenemos que cortar los lazos entre corrupción política estatal y la delincuencia común del narcotráfico. Y ese es el reto mayor. No es diciéndonos mentiras. Narcotráfico de Buenaventura tiene sello oficial. Y el contrabando de Buenaventura entra en miles de contenedores con sello oficial. Y los narcotraficantes y los contrabandistas no los juzga la fiscalía, los saca de los procesos, como el señor Pacho Malo, miembro de la fiscalía, y como el señor Diego Marín, durante 38 años, sobornador de generales, oficiales, senadores, presidentes, civiles de la DIAN, de las aduanas y otros organismos. General Triana, eso es lo que usted tiene que romper. Yo sé que asusta. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino 2 misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. ¿Por qué? Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. Y eso puede asustar, sí, claro que asusta. El ELN es una de las grandes mafias de Colombia. Ahí tengo la sotana en mi oficina del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que murió en las filas del ELN por hacer una revolución para los humildes, para el pueblo. Monseñor, usted debe conocer bien eso. Y no pude entregárselas ni devolvérselas porque ¿cómo se le devuelve la sotana que hasta el delegado McNamara se puso de pie cuando la vio? Por la dignidad de ese hombre, por sus convicciones religiosas y políticas y su amor a los pobres, que llamó el amor eficaz. El amor eficaz no es simplemente estar enamorado, sino lograr que la persona objeto del amor, en este caso los pobres, viva mejor, no sea esclavizada, no sea humillada. Hasta McNamara se puso de pie, el delegado de Trump. Y estos que ahora dirigen el ELN ya se burlan hasta de la sotana, porque ya no les importa esa lucha, sino el traqueteo y la cocaína. Las 9 toneladas de cocaína que de campamentos venezolanos, ante la presión del ejército venezolano, metieron en sus mochilas, haciendo que los guerrilleros tuvieran que caminar pesadamente y a riesgo por el peso de las mochilas, a ver si lograban pasar las 9 toneladas a territorio colombiano. Y todavía están por ahí. Esa es la sinrazón de la nueva violencia. Es una violencia de la codicia, y la codicia lleva a la muerte. Los cambios deben llevar a la vida. Ha cambiado, se ha vuelto en su contrario la idea de Camilo Torres. Y por tanto estas mafias deben ser destruidas. Y la mayor forma de destrucción es que el pueblo campesino deje voluntariamente de sembrar hoja de coca. Y ese es mi reto personal. Mis funcionarios se asustan. Necesitamos un gobierno valiente. Porque si el campesinado logra tener el apoyo del gobierno para dejar de cultivar hoja de coca voluntariamente, y son miles y decenas de miles de campesinos los que, convocados por el cambio, lo hacen, pues lograrán que sus propias regiones se vuelvan pacíficas, como hoy lo es el Gualibá y Río Negro. Lograremos que en ningún rincón de Colombia la violencia vuelva a azotar, y lograremos una promesa que me hice a mí mismo sin hacerla pública, y es que ojalá este gobierno pudiera ser el gobierno que termine con los 100 años de soledad en Colombia, de la época en que nos matamos entre sí permanentemente
autodestruyendo la nación, la patria y el pueblo. Puede ser una utopía, pero me la hice, porque los aurelianos son perseguidos, son extirpados de la tierra, pero esa estirpe tiene un final, y el final es la paz. Es el final de 100 años de soledad. Gracias por haberme escuchado, muy amables.